Veíamos que es necesario acercarnos a Dios y veíamos que al acercarnos a Dios somos edificados por Dios y cuando somos edificados por Dios, cuando Dios trabaja en nuestra vida, entonces ya estamos capacitados y habilitados para entonces poder ser nosotros sacerdotes santos, ¿se acuerdan? Y también casa de Dios. Veíamos que como iglesia somos casa de Dios y nuestra responsabilidad es entonces ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que veíamos al final. Y veíamos que los sacrificios son pues la alabanza, el hacer el bien, el llevar gente a los pies de Cristo. Ese es un sacrificio también, se puede decir así, o sea, para Dios, una ofrenda para Dios. Veíamos diversas cosas y veíamos también que nuestra vida, nuestro cuerpo es también el sacrificio para nuestro Dios. Pero hoy veamos entonces versículos 9 y 10. Hablemos de identidad y de propósito. ¿Cuál es la identidad que Dios quiere que tengamos? Y esa identidad va para que nosotros cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha dado esa identidad. Somos el pueblo de Dios y en un momento más lo vamos a cantar, basado en este pasaje. Y aquí es donde se nos dice que ahora nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. Esta característica era únicamente, anteriormente, era solamente para una nación en particular. En ese tiempo pues era la nación de Israel, de donde vino Jesucristo. Ahora la nación es muy diferente a como es ahorita y las acciones que está tomando ahorita y todo eso es otro tema. Estamos hablando de antes de que Jesucristo viniera, la nación por la cual Dios estuvo trabajando era la nación de Israel. Y entonces viene ya Jesucristo y nace por medio de la Virgen María y de Israel, y entonces en su muerte se nos abre la posibilidad de que no solamente ellos sean pueblo de Dios, sino también todo aquel que en Él cree. Y hablemos entonces de identidad y propósito, pero antes pensemos en esta pregunta. ¿Cómo formularíamos nosotros un equipo? Y aquí pues estuve buscando algunas imágenes, la que me apareció fue de básquetbol, yo no soy muy fan del básquetbol. Pero suponiendo que alguien de ustedes es un coach o alguien tiene un equipo o lo que sea y quieren entonces formar un equipo, ¿a quiénes van a escoger? ¿Para el básquetbol o para fútbol o para cualquier cosa? Creo que lo más seguro y lo más sensato para nosotros es escoger el mejor jugador, el más rápido, el que roba los balones más fácil, el que alcanza a echarse los clavados fácil. Escogeríamos a lo mejor de lo mejor para poder formar nuestro equipo, lo que pudiéramos nosotros obtener, eso sería lo mejor. Pero ¿saben ustedes qué fue lo que Dios escogió? Y lo vamos a estar viendo en algunos pasajes. Dios no escogió lo mejor. Dios nos escogió a nosotros y nadie puede decir, pues es que yo soy lo mejor de mi localidad, yo soy lo mejor y porque Dios me salvó a mí, entonces ya Dios bien pudo haber nada más salvado a mí y ya Dios se daba por satisfecho. Dios nos ha salvado y dice Pablo, Dios nos ha salvado a nosotros y no somos realmente lo mejor de lo mejor, no somos la crema innata de la sociedad. Nos ha sacado de lo vil, de lo menospreciado, de lo más bajo. Dios nos ha sacado y nos ha puesto, ahora sí, una vestidura, la vestidura de Cristo, y ahora somos hijos de Dios. No olvidemos que el propósito de nuestra salvación va más allá de nosotros. Veamos entonces Pedro, ahora sí entremos a Pedro. La semana pasada veíamos que había dos tipos de personas. Los que se acercan a la roca fiel, que sí reciben el mensaje del Evangelio, y los que lo rechazan. Y había personas que, dice aquí la Biblia, fueron los desechadores de la piedra que es Jesús. Y de eso nos está hablando aquí el versículo 8. Dice, y piedra de tropiezo, hablando de Cristo, es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Habla a las personas que rechazan el Evangelio y luego inicia en el versículo 9 de hoy. Mas vosotros sois linaje escogido. El mundo tal vez se va a perder, la gente que no cree en Cristo seguramente pues no tiene la salvación, están para la perdición, no porque sean muy malos, tal vez nosotros somos más malos que ellos, pero Cristo ya nos ha salvado. Y entonces dice, ok, pero ustedes, aquellos que desecharon la piedra, aquellos que desechan a Cristo, están para perdición. Mas vosotros, es decir, pero ustedes, ¿qué son? ¿Qué es lo que Pedro nos dice que somos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son esas cosas que nos dice que somos. Linaje escogido.
Veamos un poco acerca de eso. Juan 15:16, vemos al Señor Jesucristo que Él dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí, y habla también del propósito para que vayan, lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Alguien que busque, por favor, 1 Corintios 1:26 al 31. O bueno, vamos a leerlo todos juntos. Leemos un versículo. Jesucristo fue quien escogió a los apóstoles, a los discípulos, y tenía un propósito para eso. ¿Cuál era el propósito? Que ellos llevaran y dieran fruto. Lo mismo sucede con nosotros. Dios tiene un propósito por nosotros. Nos ha salvado con un propósito. No nada más porque sí, sino hay un propósito por el cual Dios nos ha dado la salvación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, pero no pierdan Pedro porque vamos a regresar. Primera a los Corintios, capítulo 1. Vean cómo dice la palabra de Dios. En primera carta a los Corintios, versículos 26 al 31. 26 al 31. Inicio en el 6 y hasta el 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, débil del mundo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su... Mas por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, aquí nos dice que por Dios estamos en Cristo. Es algo que Dios ha querido hacer. Por Él, por su causa, porque a Él le plació, estamos nosotros en Cristo, pudimos recibir el Evangelio, la salvación, creímos por su gracia, estamos por Él aquí en Cristo. Pero ¿qué es lo que Dios ha escogido? Dice ahí claramente en la palabra de Dios, no somos muchos los fuertes, ni los sabios, ni los nobles, ni los poderosos, sino Dios escogió, y tal vez en esa estamos nosotros, o de ahí nos ha sacado Dios. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, Dios nos ha sacado de ahí y puede hacer grandes cosas, a tal grado que la gente se olvide de dónde venimos. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? ¿Él quién era? Era un vil, porque él quería matar a los cristianos, consentía en la muerte de los cristianos, e incluso él quería aprisionarlos, y cuando iba camino a Damasco fue cuando tuvo el encuentro con el Señor. Él no era, como decimos por ahí, no era una perita en dulce, ¿verdad? Pablo era un hombre muy malo, un hombre que quería destrozar el cristianismo, que odiaba a los cristianos. Pero muy pocos se acuerdan de eso, muy pocos pensamos, Pablo, ¿qué recuerdas de Pablo? Ah, pues el que escribió las cartas. Ah, pues Pablo el que iba a predicar. Pablo el misionero, Pablo esto, y lo tenemos en alta estima, porque olvidamos de dónde vino, pero él sabía de dónde ha venido, y nunca se le olvidó de dónde lo ha rescatado Dios. Ese es el problema de nosotros. A veces se nos olvida de dónde nos rescata Dios, y cuando vemos a alguien que está en la misma situación en la que nosotros estamos, porque se nos olvida que eso éramos nosotros, y de ahí nos ha rescatado nuestro Dios. Nunca olvidemos eso. Dios, ahora sí, ya somos linaje escogido, y ahora somos de su pertenencia, y Él nos ha escogido para que no nos jactemos de nosotros mismos, de decir, como dices ahorita, porque Dios me salvó, por eso fue lo mejor que pudo haber hecho Dios. Tú sabías, no es así. Es así, más bien es Dios, tú tuviste misericordia de mí y me has salvado. Lo leímos hace un momento en Deuteronomio 7, que es lo que Dios le dice al pueblo. No es porque ustedes sean lo mejor, ustedes son insignificantes, pero yo los he amado, y por eso. Y es lo mismo con nosotros. Entre más nos damos cuenta de nuestra realidad, más queremos alabar a Dios, porque tal vez delante de la gente pudiéramos dar alguna cierta apariencia, ¿no? Pero delante de Dios, Él sabe quiénes somos, que nos ha rescatado. Linaje escogido, dice ahí. Y recordemos entonces Juan 15, Jesucristo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y os he puesto, no nada más para que sean salvados, sino para que vayan
lleven fruto. La siguiente cosa que vemos aquí en 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, y ahora habla real sacerdocio. Cuando habla de real sacerdocio, esta palabra real no es que signifique que hay un sacerdocio ficticio y uno real. No se refiere a ese tipo de real en cuanto a la realidad, sino más bien es real en cuanto a realeza. Y es algo que nosotros no podemos comprender al 100%, pero desde el inicio, los estudiosos de la Biblia dicen que el deseo de Dios fue que Adán y Eva fueran reyes en la tierra y que reinaran sobre la tierra, porque Dios le dice, señoreen sobre la tierra. Pero vino el pecado y entonces ya no lo pudieron hacer, y ya está la historia ahí bíblica. ¿Qué es lo que Dios hizo con su pueblo? Recordemos su pueblo Israel. Vamos a Éxodo 19:6. Cuando Dios hizo el pacto en los tiempos de Moisés, Dios hizo un pacto con ellos. Y el pacto que quería hacer con el pueblo de Israel en aquel tiempo, vean lo que dice, Éxodo 19. Bueno, desde el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Vean, a eso se refiere real sacerdocio. O sea, el pueblo de Israel, el deseo de Dios fue que fuera un reino de sacerdotes. Y dice aquí, y de gente santa. Dios quería que el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes. ¿A qué se refiere con esto? Porque está hablando directamente a toda la nación y después Dios instituyó solamente el ministerio. Pero como nación, Israel tenía que ser reino de sacerdotes. ¿A qué se refiere a eso? Bueno, a que en aquel tiempo, si la gente quería conocer al Dios verdadero, la única forma de hacerlo era acercándose al pueblo de Israel. Era conociendo al Dios de Israel, y así se le llama, y era entonces convirtiéndose hasta donde se podía en prosélito judío o israelita, convertirse por lo menos por fuera y adoptar muchas costumbres de ellos. Ahorita hay unos cristianos que luego también quieren ahí andar haciendo shalom. Ya no se hablan de a Jesús, a Masías. Bueno, son cosas ahí raras. Pero en aquel tiempo la gente sí tenía que hacer eso. Tenía que decir, bueno, yo quiero conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios que ha salvado a su pueblo. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, pues conviértete en uno de nosotros. Ahí había un ritual. Y la nación tenía que representar a Dios, al Dios verdadero. Y a eso se refiere. Ya pensando en los sacerdotes, bueno, el trabajo de los sacerdotes consistía en representar al pueblo delante de Dios, lo que yo les decía la semana pasada, y buscar la reconciliación por medio de sacrificios, además de enseñar la ley de Dios. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Ellos representaban al pueblo delante de Dios, es decir, la gente no podía ir por sí misma a Dios, tenían que ir con un sacerdote para que hiciera todo el sacrificio, todo el ritual, pagar lo que se tenía que pagar, el animal que tenían que sacrificar, y entonces, ahora sí, después del ritual, el sacerdote ya podía representar al pueblo o a la persona. Ahora ya no necesitamos eso porque tenemos nuestro sacerdote que es Jesucristo, pero la semana pasada vimos que somos también nosotros, la semana pasada decía, sacerdocio santo. Ahora habla de un sacerdocio real. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como sacerdotes? Aquí podemos hacernos tal vez algunas preguntas, ¿no? Parte de nuestro ministerio en este mundo es hacer la labor sacerdotal de ser servidores de Dios a favor del pueblo. Presentarnos ante Dios como representantes del pueblo. ¿De qué forma se puede hacer? Bueno, la forma más básica, más sencilla es orar por otros. Pero a veces nuestras oraciones nunca van a otras personas. Generalmente nuestras oraciones son muy egocéntricas. Solamente oro por mí, por mis necesidades y por mis deseos y lo que yo quiero, lo que a mí me falta. Los demás no pensamos en él. Pero deberíamos de ejercer ese sacerdocio al representar a la gente delante de Dios en oración. Al enseñar la palabra también, al discipular a las personas, al compartir el evangelio. Eso es lo que deberíamos de hacer. Somos un real sacerdocio, pero no nada más porque sí. No como los fariseos que tenían su posición, nada más para ser admirados por la gente. Ahora soy fariseo, véame, yo soy. No, no es así. No es el hecho de decir yo soy hermano, yo soy.
ya tengo la salvación, ya. Tú no, tú eres un pecador. No, eso no es lo que debemos de hacer. Deberíamos de ejercer esa labor sacerdotal. Entonces, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, y aquí entendemos que otro sacrificio espiritual o reforzar el de ofrecer personas para nuestro. Hacemos nuestra labor, pregunta para que ustedes hacemos nuestra labor de buscar que el pueblo sea reconciliado con Dios, porque esa era la labor del sacerdote, hacer sacrificios de reconciliación. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo ustedes, hermanos del pueblo, para buscar que la gente se reconcilie? Ahora, esa es una labor, les recuerdo una vez más, de todo el pueblo, no es una labor solamente de pastor y líder y los que cantan, no es, es de todo el pueblo. Cumplimos con nuestra labor sacerdotal. Es una bendición y un privilegio ser llamados sacerdotes del nuevo pacto. ¿Qué más somos? 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo escogido por Dios. Aquí cuando habla de nación, usa la palabra etne, que significa etnia o un pueblo específico. Entonces, somos ahora nosotros un pueblo santo y redimido. Porque dice nación santa y pueblo escogido, no, pueblo adquirido por Dios. Ya hemos hablado de la adquisición, ya hemos hablado de la redención. Es decir, que Dios no solamente dijo, bueno, yo quiero que tú seas mío y ya. Sino que Él dijo, yo quiero que tú seas mío, pero tengo que dar un precio, sangre de Cristo. Tenía que redimirnos, que rescatarnos del pecado. Entonces, Jesucristo se entregó para rescatarnos. Para que ahora seamos un pueblo santo y un pueblo redimido. Nación santa. Aquí la palabra. ¿Y qué es lo que primordialmente significa la palabra santo? Santo significa algo apartado, algo exclusivo. Nuestra cosmovisión mexicana luego pensamos, si yo digo yo soy santo, van a decir, no, pues, nada de santo, ¿verdad? Van a decir, no, pues, ¿por qué? Todavía no te has muerto, no has sido beatificado para que después de beatificado ya seas hecho santo, reconocido santo. Por nuestra cosmovisión, que está muy, muy impregnada, pero algo santo significa algo exclusivo o algo separado. En ese sentido, nosotros somos santos porque ahora ya somos apartados por Dios para Él. Y eso implica también vivir para Dios, lo que implica apartarnos del pecado y todo eso, pero no es solamente apartarnos del pecado y ya, pero hay una razón. ¿Por qué? Porque yo soy para Dios, yo vivo para Dios. ¿Por qué soy así? Porque he sido adquirido por Dios, he sido redimido por nuestro Dios. Y lo mismo con todo aquel que en Él cree. Pueblo santo. Estas frases, hermanos, esas frases de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, se relacionan con una misión que engloba los propósitos de Dios para todo el mundo. En otras palabras, pudiéramos decir, qué bonito que yo soy ya nosotros estamos en esta categoría, ya somos linaje escogido, qué bendición, ya somos, real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, qué bueno, qué bendición, pero no se termina ahí. Hay un propósito y la palabra la dice, para. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para que nos enojamos? ¿Para que estemos solamente felices y contentos? No compartamos eso tampoco, sino para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso aquí le puse, se relacionan con una misión que va de acuerdo al propósito de Dios para este mundo. ¿Cuál es el propósito entonces? Dice ahí, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esas promesas, somos partícipes de las promesas. ¿Qué promesa? Que ahora también nosotros somos pueblo de Dios. ¿Qué promesa? Que ahora tenemos la oportunidad de servir en el ministerio, en el servicio para... ¿Qué promesa de que somos guardados? ¿Qué promesa de que Dios nos ha comprado? De que somos un pueblo adquirido por Dios.
pero no somos participantes solamente de las promesas, sino también del privilegio de anunciar el nombre de Dios. Ahora aquí hay una palabra que no se usa mucho en nuestro lenguaje común, pero en la Biblia sí se menciona mucho, que son los gentiles. Sé que la mayoría sabe lo que es un gentil, pero nosotros usamos la palabra gentil como alguien amable. Ay, eres muy gentil. ¿Qué gentileza de tu parte? Pero en la Biblia no se trata de eso. Solamente en una ocasión donde dice vuestra gentileza se ha conocido a todos los hombres, creo. Pero no se trata de eso, sino más bien cuando habla de gentiles, como un sustantivo y no como un adjetivo, es aquella persona que no pertenece al pueblo de Dios, sobre todo en el antiguo pacto. Es decir, ellos se veían, somos el pueblo de Dios, somos nosotros, ellos como judíos decían, somos el pueblo de Dios y todos los demás son gentiles. Y entonces Pedro nos enseña que no importa de dónde venimos, no importa que yo sea gentil, es decir, que no sea judío de sangre ni de nada de eso, pero ahora soy un gentil, sí, pero que entro al pueblo de Dios y tengo esas promesas y ese privilegio. Ahora, a Pedro le costó entender eso, porque de los apóstoles, Pedro era uno de aquellos que no quería a los gentiles. De hecho, cuando en Hechos 10, cuando Dios trata con Pedro y le muestra una visión y le dice, come Pedro, Pedro dice, Señor, no he comido yo de ninguna de estas cosas prohibidas en la ley, ¿cómo me pides que coma de esto? Dice que le bajó manjares muy sabrosos. ¿Cómo me pides tú, Señor, que yo coma de esto? Yo nunca he comido. Dios le dijo, mira, lo que Dios ha santificado, no lo llames tú común. No. Pedro entendió que no se refería solamente a la comida, en el sentido de Pedro, que él también tenía, yo soy el pueblo santo y los demás están perdidos para siempre. Pero Dios quería salvar a todo el mundo. Y a Pedro le costó, pero Dios trabajó con Pedro para que entendiera que el propósito de salvación no es solamente para ellos, sino es para todo el mundo. A eso voy, hermanos. El propósito que Dios tiene es salvar a más personas. Él sabe a quién va a salvar. Pero Dios trabajará con su Espíritu Santo. No podemos hacer la obra del Espíritu, pero Dios lo va a hacer. ¿Cómo vamos a responder? Como el pueblo de Israel que se creyeron, o decimos por ahí coloquialmente, ellos se llegaron a creer la última coca del desierto. ¿Ah? La última Pepsi, pero una mejor coca es. Ellos creyeron que eran lo mejor de lo mejor porque se les había olvidado Deuteronomio 7, donde Dios dice, no es porque sean especiales, ni porque hayan hecho cosas buenas, sino porque yo simplemente los amé. Se les había olvidado eso y entonces creyeron, somos el pueblo de Dios, los demás pierdan. Y a veces, así como iglesia así. Somos la iglesia de Cristo y los demás, pues que se pierdan. Los demás no importa ya, si quieren venir que vengan, pero yo no les voy a decir nada. Que se pierdan. No es así. Dios no es así. O a veces hay gente que luego llega a las iglesias y llega con una vida pasada y ¿cómo los tratamos? Yo sé que aquí, gracias a Dios, los hemos tratado bien a los que luego vienen y nos dicen, creo que los hemos hecho sentir bien, pero debemos de hacerlos sentir todavía mejor y bien recibidos. Y a veces como iglesia, en muchas iglesias no los hacen sentir bien. Tú no eres de aquí, tú no eres de nosotros. Tu forma de vestir no es, mira, ¿a quién ves así? Nunca debemos de ser así, porque se nos olvida que así éramos nosotros. Somos el pueblo de Dios, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de Dios, aquí puse solamente algunas. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la justicia, el amor, la sabiduría, fidelidad, santidad, que Dios es nuestro ayudador y Dios es nuestro ayudador. Hay muchas virtudes en Dios. Deberíamos de anunciar eso. Que Dios tiene misericordia de nosotros, que Dios ha mostrado su gracia al salvarnos, su bondad también, su justicia. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es sabio, Dios es fiel a pesar de mis debilidades, Dios es santo, Dios me ayuda a pesar de mis fallas también, y Dios me sustenta a mí y a todas las cosas. Dice en Colosenses, ahí lo puse en la traducción actual, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó. Estábamos en tinieblas. ¿Qué debemos hacer? De anunciar, pedir a Dios que vengan a. Versículo 10, 1 Pedro 2:10.
Lo puse en la Nueva Versión Internacional, porque es más fácil de entender. Dice, ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Saben cuál es el problema del ser humano? Esto le pasó al pueblo de Israel. Que dejamos de asombrarnos de la misericordia de Dios. Hace poco vi un video de alguien que dijo, si en la iglesia vuelven a hablar del evangelio y hay gente que dice, ya me sé. Y se ponen así como que en esa actitud, es porque tal vez todavía hay dureza en su corazón. No deberíamos de dejar de asombrarnos de estas verdades, de que antes ni siquiera éramos pueblo de Dios, antes estábamos perdidos, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Porque Pedro le dice aquí, la responsabilidad que una vez se le confió exclusivamente a una nación, se le ha delegado ahora en esta era de gracia, se llama, a la iglesia. Siempre ha sido por gracia la salvación, pero ahora se nota más, se aprecia más que es una salvación por gracia. Bueno, esa responsabilidad de anunciar a Dios, que antes solamente era para una nación, ahora es para nosotros. Quiero que pensemos un poco en cuántas bendiciones hemos recibido de Dios. Piensen, es en serio. Solamente tal vez en este año, porque si no, no vamos a acabar, o piensen en bendiciones muy puntuales a lo largo de su vida. He sido bendecido por esto. Piensen en de dónde los ha sacado Dios de enfermedades, de enfermedades, oraciones contestadas tal vez. Piensen en la bendición que han encontrado al hallar una familia en la fe. ¿Cuántas bendiciones hemos? ¿Cuántas bendiciones vamos conociendo aquí en Pedro? Que tenemos una herencia segura, nada, inmarchitable, reservada en los cielos, que hemos sido salvados, que somos adoptados por Él. Dios nos ha llenado de bendiciones y de privilegios, pero no es solamente porque nos ama a nosotros. Sí nos ama, mucho, pero es porque nos ama a nosotros y a quienes les vamos a nosotros. Es porque nos ama a nosotros y quiere bendecirnos a nosotros y estar bien nosotros para poder hacer las virtudes. El amor de Dios no es algo que podemos acaparar y decir, para mí, Dios me ama y ya no puedo compartirlo porque se acaba. No, no es así. Me ama a mí y no sé qué hacer con tanto que tengo. Quiero compartirlo y dar a otras personas. Anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha rescatado de las tinieblas a la luz. No existe un mayor privilegio que ser un heraldo del Evangelio, alguien que proclama la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie para terminar. Señor, en esta hora, Padre, queremos darte gracias por la misericordia que tú nos tienes, Señor, porque por tu misericordia nos has salvado. Ahora somos, Señor, pueblo. Gracias, Señor Dios, porque en tu amor nos has dado la salvación. No la merecíamos, Señor, pero tú nos has amado, Padre. Gracias por ello. Gracias porque nos has hecho, Señor, un linaje escogido, un real sacerdocio. Ahora como tu iglesia, Señor, también somos un pueblo santo y ayúdanos, Padre, a vivir así, Padre. Que reconozcamos que tú has dado para ti y que no seamos egoístas. Compartamos a otros palabra de tu salvación, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. A esta iglesia. Amén.